Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. ¡No eres nada! Bienvenidos, ¿qué tal? Una semana más os saluda Juan Montes para comenzar el 9º programa de Radio para Gamers. Ya lo avanzábamos la semana pasada, toca hablar de Spider-Man y lo vamos a analizar en profundidad, porque llevamos 2 semanas ya con él entre manos y aunque se ha lanzado, seguramente muchos ya lo tendréis en casa y estaréis jugando, queremos ofreceros nuestras impresiones. Antes, como siempre, os recuerdo todas las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros. La primera de ellas, nuestra cuenta de Twitter, @RadioParaGamers. También os recuerdo el hashtag FiestaRPG, donde nos dejáis todo lo que queréis siempre y cuando tenga que ver con el programa. La semana que viene sí, de verdad, prometemos leer algunos de vuestros comentarios, que ya van muchas semanas sin tocar la sección y ya toca. Por cierto, además, muchísimas gracias a todos los que nos habéis dejado un comentario de felicitación por el trabajo. En mi nombre y en el de todo el equipo que formamos Radio para Gamers, de verdad, muchas gracias. Esperamos seguir cumpliendo con las expectativas y entreteneros e informaros, como es nuestra intención. Por otro lado, como ya sabéis, también estamos en ebooks y YouTube bajo el nombre RPG Podcast. Muchos nos pedís que ampliemos los canales para poder escucharnos a través de iTunes, de Spotify o de otras plataformas. Y os tenemos que decir que estamos trabajando en ello, así que estad muy atentos la próxima semana porque podría convertirse en realidad. De hecho, en Spotify podéis encontrarnos bajo el nombre también RPG Podcast. Pero como os digo, os empezamos a la semana que viene porque estamos trabajando en iTunes, en Google Play y demás plataformas para que podáis escucarnos también a través de allí. Como llevamos haciendo desde hace un par de programas, os recuerdo mi cuenta personal de Twitter, @JuanMontes9, por si me queréis comentar algo a nivel personal o simplemente leer mis idioteces, que bueno, que hay muchas. Y ahora tomo un poco de aire para dar paso a Marina, que una semana más viene dispuesta a informarnos de la actualidad del mundo de los videojuegos y especialmente de los eSports. Bienvenida, Marina. Muy buenas a todos, muchísimas gracias por la acogida que está teniendo el podcast estas últimas semanas y te quiero felicitar, Juan, porque de verdad estás haciendo un gran trabajo con las plataformas de Spotify, ebooks y nada, yo creo que en parte se debe ese crecimiento al trabajo que estás haciendo y también bueno, a mis compañeros por cada semana dar aquí el máximo posible para que así el podcast siga creciendo y podamos ofreceros lo mejor, así que nada, muchas gracias a todos. A ti también, gracias Marina, como siempre, y como he hecho conmigo os voy a recordar su cuenta de Twitter para que la podáis seguir y leer todo lo que pone por allí, @marmartinezsan. La tenéis al alcance de un clic y dice cosas muy interesantes por allí, casi tanto como aquí en el programa. Una semana más, lamentablemente Fonseca no puede estar con nosotros. En su defensa tengo que decir que está hasta arriba de curro y ha hecho todo lo posible por estar con nosotros, pero al final no ha podido ser. Fonseca, amigo, ánimo y a por ellos, tigre. El que sí que está es el que empezó como sustituto y oye, que no ha faltado ni una semana desde entonces. Y fijaos si ha cogido galones en el programa, que ya tiene entre sus manos el próximo gran análisis al que le daremos cera en el programa número 10. No podemos decir mucho, pero ya os aviso de que empieza por Shadow. Ahí lo dejo. Juanpe, de aquí a conducir el programa hay una línea muy fina, ¿eh? Un placer contar contigo una semana más, amigo. Encantado de estar aquí y mucha alegría de escuchar lo de que cada vez nos van a poder escuchar en más plataformas. Tú has dicho Shadow, pero yo voy a decir Of the Colossus, ¿eh? Voy a desviar Hombre, un por poquito supuesto. por ahí. ¿Qué otro Shadow iba a ser? Exactamente, es que no podía ser otro. Y pues encantado, como siempre, estar todas las semanas con vosotros, compañeros. Un saludito a Fonseca para cuando nos oiga, ¿no? Que le echamos de menos siempre que falta. Y enhorabuena a todos nosotros, porque al final son ya 9 programas, 9 semanas seguidas, sin faltar a ni una cita. Y eso tiene su mérito, ¿eh? Así que a seguir como siempre y yo encantado de colaborar. Así es, me sumo a la felicitación a todo el equipo y al que falta por llegar. Porque bueno, la semana que viene también tendremos otra sorpresa a ese respecto, pero también lo vamos a dejar ahí en el aire como he hecho conmigo y con Marina. También os recuerdo la cuenta personal de Twitter de Juanpe, @JuanpePrat_. Allí le podéis leer, podéis ver todos... No, eso es en Instagram, pero bueno, podéis ver sus stories con las canciones de los playbacks y demás. Ahí lo tenéis. Presentados, Marina y Juanpe, comenzamos el 9º programa de la primera temporada de Radio para Gamers. Hoy, en Radio para Gamers, daremos un repaso a la actualidad del mundo de los videojuegos con Death Stranding, Dino Crisis, Call of Duty Black Ops 4 y The Division como grandes protagonistas.
Treparemos los muros de PlayStation 4 para analizar su gran título exclusivo del mes de septiembre, Marvel's Spider-Man. Hablaremos de la incursión de los eSports como deporte olímpico y también repasaremos la actualidad de la LVP y de los grandes ganadores del torneo de League of Legends, Mad Lions. Y por último debatiremos sobre el downgrade en los videojuegos y su influencia en el público. Una vez más nos disponemos a dar un repaso a lo más destacado de la actualidad durante esta semana. Actualidad. Lo primero de todo que queremos destacar es enviar nuestra fuerza a Japón por ese terremoto que hace unos días se producía en Hokkaido y que se ha cobrado la vida de varias personas. El motivo por el que realizamos este comentario, más allá de la triste tragedia producida, es porque a causa de este hecho se retrasó el Nintendo Direct que había previsto para el pasado 7 de septiembre. No vamos a entrar a valorar las reacciones por parte de la comunidad que estaba deseando ver las novedades de Nintendo, porque no nos corresponde. Pero intentemos tener un poquito de humanidad con estos sucesos, por favor. Reiteramos el apoyo a Japón y a la ciudad de Hokkaido desde Radio para Gamers. Y ahora sí, comenzamos con la actualidad. Y la primera noticia la centramos en una saga clásica que podría regresar, es que Capcom se muestra dispuesta a hacer un remake de Dino Crisis. Pues sí, parece que según las declaraciones de Tsuyoshi Kanda y Katsunori Kadoi, productor y director respectivamente de Resident Evil Remake, en una entrevista para Metro han declarado que por el momento se están centrando en terminar Resident Evil 2 y publicarlo. Pero por otro lado, como empresa, siempre han pretendido emplear su legado y sus obras maestras pasadas, de manera que así podrán utilizar los elementos que ya poseen para atraer a nuevos jugadores que no hayan probado antes su juego. En este aspecto, Capcom como compañía siempre va a ser la tendencia principal para estos productores. Así, de esta forma, los seguidores de la saga Dino Crisis pueden tener una enorme esperanza de volver a jugar al título. Habrá que seguir muy de cerca las informaciones de Capcom porque cualquier día nos podemos encontrar con el anuncio de un remake de Dino Crisis y bueno, los fans del juego supongo que estarán deseando hincarles dientes ahora que están tan de moda los remakes y los remasters. Pues sí, totalmente. Y además, viendo la línea que está siguiendo Capcom en los últimos meses y en los últimos años de lanzar remasterizaciones y remakes, están con Resident Evil 2, también se planteaban, como comentábamos la semana pasada, la posibilidad de hacer un nuevo remake de Resident Evil 1. No sería descartable que Dino Crisis pudiera tener un remake
Yo creo que de la época de la primera PlayStation es el único juego que se nos ocurriría de los grandes que triunfaron, que falta porque tenga un remaster o un remake. Tenemos a Crash Bandicoot, a Spyro, a Medieval, que también está anunciado, los Resident Evil. Nos faltaría, Oddworld también tiene, nos faltaría Dino Crisis. O sea que no sería descartable. Ya digo, siguiendo la línea de Capcom, creo que es una posibilidad bastante plausible de aquí a un par de años, tal vez. Pues sí, yo también lo veo como una posibilidad bastante cercana de aquí a un par de años, como bien dices. Y bueno, si Resident Evil ha tenido su remake, tantísimos juegos de esta compañía, de Capcom, han tenido su remake, ya sabemos que lo tendrán, ¿por qué no Dino Crisis? Pues habrá que esperar para ver si podemos volver a ponernos a las manos de Regina, que es la protagonista de Dino Crisis, y si Capcom se lanza por este remake de esta gran saga que inició en PlayStation 1, que fue perdiendo fuelle poco a poco con el resto de entregas. Ya de hecho Dino Crisis 3 fue un fracaso absoluto, así que rescatar el primer título sería una buena oportunidad de volver a traer la saga a la vida. Pasamos a otro asunto que creo que es bastante interesante para todos aquellos que queráis ver la adaptación de The Witcher que está haciendo Netflix. Pues ya sabemos el actor que va a interpretar a Geralt de Rivia. Pues de Hombre de Acero a Lobo Blanco en The Witcher. Henry Cavill será finalmente quien interprete el papel protagonista en la serie de The Witcher que está preparando Netflix. Y es que ya se venían dando bastantes gracietas entre ambas partes, porque el propio Cavill expresó a través de Twitter hace unas semanas que le encantaría interpretar a Geralt de Rivia en The Witcher, y al final resulta que se han puesto de acuerdo, y no es ninguna broma. La propia Netflix lo ha confirmado hace unos días, y mientras prepara la producción, porque tardará todavía en llegar a la plataforma, de momento ya la gente empieza a preguntarse cómo será Henry Cavill con el aspecto de Geralt de Rivia. A algunos les ha gustado más, a otros les ha gustado menos. Nosotros tendremos que esperar a 2020 por lo menos para ver la serie en el servicio de streaming. Bueno, yo he de decir que soy de ese grupo al que no le convence demasiado Henry Cavill como Geralt de Rivia. También es verdad que voy a esperar a verlo caracterizado y demás para poder juzgarlo de por sí. Pero así, de buenas a primeras, haciéndome una imagen en la cabeza, no me pega mucho como el protagonista de The Witcher. Pero bueno, también creo que es importante que ya tengamos un actor que va a interpretar al protagonista, que a partir de ahí se vaya ampliando el casting para saber quién va a ser Yennefer, quién va a ser Ciri, que suponemos que saldrá como niña en la primera temporada, teniendo en cuenta que se basa en los dos primeros libros de la saga de Sapkowski. Al resto de personajes que hay en Kaer Morhen, como Vesemir y demás miembros de la Hermandad de los Brujos. Y más tarde vendrán Triss, supongo que en la primera también saldrá Jaskier y demás. Bueno, veremos si se amplía el casting a partir de aquí. Pero es importante que tengamos ya el protagonista. Como ha dicho Juanpe, la serie se estrena en 2020 y todavía nos quedarán unos mesecillos para poder ver al menos la primera imagen de Henry Cavill como Geralt de Rivia. Yo creo de todas maneras que la culpa principalmente de que no nos guste Geralt de Rivia es nuestra. Con esto quiero decir, desde que se anunció que iban a hacer en Netflix una serie de The Witcher, la mayoría de personas ha imaginado a un actor haciendo de Geralt. Sí. Por lo tanto, cuando no encaja ese actor con el que tenemos nosotros en la cabeza, pues ya nos desentona y nos parece lo más horroroso del mundo. Yo he escuchado de Captain Marvel que Brie Larson no les parece bien como superheroína. Y hay gente que propone otras actrices, cosa lícita. Pero, por ejemplo, como no les encaja a ellos en su imagen que tenían hecha cuando anunciaron originalmente el proyecto, pues normal que no les guste. Pero al final habrá que ver o esperar a que se estrene la serie para ver si luego realmente no tiene nada que ver o es el mejor personaje que ha interpretado Cavill en toda su carrera. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Por eso yo decía que voy a esperar a verlo caracterizado y a ver al menos el capítulo piloto para ver si me convence o no. Del mismo modo de lo que decías, de que cada uno se forma en su cabeza un actor para interpretar a ciertos personajes. Yo ahora mismo a Yennefer la imagino como Eva Green. Creo que no hay otra actriz mejor que Eva Green en mi cabeza para interpretar a Yennefer, pero probablemente no contratarán a Eva Green y será otra actriz. Y también habrá que ver pues cómo encaja en el personaje, ¿no? Pero bueno, en principio, confirmado Henry Cavill como Geralt de Rivia en la serie de The Witcher. Habrá que esperar todavía muchísimo para ver ese episodio piloto. Pero bueno, es importante que el proyecto esté ahí, que esté abierto, que siga avanzando. Y según dijo la showrunner hace unas 2 semanas por ahí, ya está escribiendo el capítulo final, o sea, el guión del capítulo final. Así que bueno, que empiece el rodaje puede ser cuestión de meses. Pasamos a otro videojuego que está causando muchísima expectación, que es esa obra de Hideo Kojima, Death Stranding, que ha confirmado su presencia en el Tokyo Game Show 2018. Pues vaya alegría nos ha dado a los fans de Death Stranding la noticia de que el
juego estará presente en el Tokyo Game Show 2018. Además, junto al propio Kojima, desarrollador del juego. Recordemos que este título se trata del primer juego que ha desarrollado tras su marcha de Konami y la fundación del estudio Kojima Productions. Y ha sido precisamente de la cuenta oficial de Twitter de este estudio desde la que se ha confirmado la presencia de Kojima en el Tokyo Game Show, aunque el evento da inicio el día 20 de septiembre, será el domingo 23 cuando esperemos que podamos tener material nuevo y exclusivo de Death Stranding, o por lo menos conocer la respuesta a tantas preguntas que nos suscitan a los fans sobre la historia del juego o sobre sus villanos, que por cierto todavía no se ha visto bien a los villanos en el tráiler. Es decir, el último tráiler que presentaron en el E3 pudimos ver a Norman Reedus y a la compañera que lleva con él, no recuerdo el nombre de la actriz, pero sin embargo no hemos visto nada de Matt Mikkelsen, de Guillermo del Toro, y yo apostaría a que quizá, apostaría y también es lo que me encantaría que pasara, que viéramos un tráiler dedicado a estos dos personajes, o por lo menos que nos diera unas pequeñas pistas de quiénes serán los villanos, entre comillas, porque ya dijimos que no habría villanos en el juego, de esta saga, de este Death Stranding que tantísima polémica está suscitando allá por donde pasa. Pues a ver qué nos muestra el genio Kojima en esta ocasión en el Tokyo Game Show. Nadie lo esperaba que acudiera a la feria japonesa con un nuevo material de Death Stranding. Y ahí lo vamos a tener, el día 23 de septiembre, como bien apuntas, Marina, un nuevo tráiler o lo que quiera mostrar de este nuevo juego. Y yo no sé de qué va, tú sí sabes de qué va. Algún día me lo contarás bien, porque todavía no me he enterado exactamente bien de qué va. Pero sí es cierto que, como vaticinas, puede ser un tráiler de los villanos o de otros personajes. Creo que ya toca, porque la última vez que vimos a los personajes de Matt Mikkelsen y de Guillermo del Toro fue en el segundo tráiler, si no recuerdo mal, que se lanzó del juego. A raíz de ahí hemos visto otros dos y no ha habido rastro de ellos, así que sería una buena ocasión para volver a profundizar en ese aspecto y dar un poquito más de detalles al menos del argumento. Y como no sabemos mucho del título, vamos a esperar a ver ese tráiler el día 23 de septiembre en el Tokyo Game Show 2018 y a raíz de ahí hablaremos largo y tendido de Death Stranding. Pasamos a una triste noticia para algunos que crecimos con esta consola, porque 18 años y medio después, Sony ha dejado morir definitivamente a PlayStation 2. Ha dejado morir, aunque la consola dejó de fabricarse en el año 2012. A pesar de ello, Sony anunció que el servicio de atención y reparación postventa para PlayStation 2 terminaba el pasado 7 de septiembre. Con esta decisión termina finalmente en todos los ámbitos la vida comercial de la máquina de sobremesa. Han pasado así 18 años desde que se lanzó la consola originalmente, que fue el 4 de marzo del año 2000. Desde entonces, y parece poco, se ha convertido en la consola más vendida de la historia, con más de 155 millones de unidades registradas hasta la fecha. Pues un abrazo a PlayStation 2 y gracias por todos los servicios prestados. No, es coña, pero triste noticia para todos aquellos que crecimos también con PlayStation 2. Si bien es cierto que yo PlayStation 2 no la disfruté todo lo que debería, porque tuve un parón de un par de años en mi afición al mundo de los videojuegos y fue en la época de esta generación. Pero sí que recuerdo grandes títulos de PlayStation 2 como Kingdom Hearts, que lo disfruté muchísimo, como Shadow of the Colossus, que también lo disfruté un montón. Y me ha regalado grandes momentos PlayStation 2 a lo largo de todos los años que la tuve, así que un placer haber tenido esa consola, haber disfrutado de esos grandes juegos, aunque lo estamos revisitando ahora con remasterizaciones y remakes. Pero creo que Sony hizo un enorme trabajo con PlayStation 2 y las cifras que nos acabas de decir lo demuestran, parece una salvajada. Es una de las reconocidas por todo el mundo, de las consolas más exitosas de la historia. Y no es para menos porque tiene uno de los mejores catálogos hasta la fecha. Y la verdad es que a mí no me da tanta pena porque lo cierto es que la consola dejó de fabricarse en 2012. Por lo tanto, no ha habido más consolas, no ha habido más lanzamientos de juegos. En parte existe tristeza porque en Japón por lo menos seguían atendiendo a los jugadores que seguían usando su PlayStation 2 y si se les estropeaba o tenían algún tipo de incidencia, les atendían y les ayudaban y les podían hasta reponer otra consola. Cosa que creo que en otros territorios ya ni se hacía. Que yo tenga constancia, desde luego que no. Aquí en España ya te digo que no. Que PlayStation 2 ya se abandonó hace mucho. Como dices, se dejó de fabricar ya en el 2012. Incluso yo creo que antes en ciertos países ya no se daba tanto soporte, teniendo PlayStation 3 ya en marcha y con un gran catálogo. PlayStation 2 se fue abandonando poco a poco. Bueno, hemos llegado al día de hoy en el que en Japón también han decidido que ya era hora, que 2 generaciones de consolas después ya había que abandonar esta PlayStation 2. Y lo que decimos, gracias a Sony
Sony por el trabajo, gracias a todas las editoras que lanzaron juegos en PlayStation 2, que fueron juegos muy grandes, tuvo un enorme catálogo PlayStation 2, y larga vida a la consola de Sony. Y aparcamos ya definitivamente a PlayStation 2 y pasamos a otro de los grandes protagonistas durante el mes de octubre, que será Call of Duty Black Ops 4, que ha revelado los primeros detalles de su modo Battle Royale, llamado Blackout. Parece que sí, que ya tenemos los primeros detalles de este Call of Duty Black Ops 4, que tantísimo revuelo y tantísimas ganas tenemos ya de que llegue al mercado. El modo Battle Royale, del que muchísima gente ha criticado, ya que se están sumando a la moda de los Battle Royale, contará con el mapa más grande que se ha visto hasta ahora. Será uno 1000 veces más grande de los que ya han estado construidos. El juego contará con un máximo de hasta 80 jugadores en la beta que podrán jugar de manera simultánea y también participar activamente en la comunidad dando feedback y haciendo cambios que irán adaptando la forma en la que el juego evolucione. Bueno, y otra cosa muy importante también es que el modo Blackout de Call of Duty tendrá también zombies, algo que ya lo han introducido otros juegos en un modo Battle Royale, en su modo Survival, pero que yo por lo menos no esperaba para nada que en Call of Duty pudiéramos encontrar zombies. Según la desarrolladora, este será el detalle inmediatamente más perceptible, ya que los no muertos estarán controlados por la IA y diseñados para introducir aún más el caos en este frenético modo, o sea que además de tener que sobrevivir, tendremos que combatir con zombies que nos harán la tarea un poco más difícil. Yo la verdad es que coincido contigo en que no esperaba zombies en el modo Battle Royale de Call of Duty. Sí que es cierto que siempre ha tenido modo zombies en su multijugador y demás, pero no me imaginaba que fueran a meterlo en Blackout, en el Battle Royale. Y creo que para todos aquellos que vayan a disfrutar de Call of Duty y de su modo Battle Royale es una gran noticia, porque como bien dices, es un aliciente más a la temática principal que tienen los Battle Royale, ¿no? Es meterle un elemento adicional, aparte de sobrevivir al resto de jugadores, también a sobrevivir en otros elementos que incluye el propio juego, que te pondrán las cosas difíciles. Creo que puede ser una propuesta divertida para todos aquellos que quieran jugarla y que ampliará un poco más lo que es el universo de los Battle Royale. Respecto a esto también hay que destacar que se ha desvelado ya el mapa del que hablaban, que sería 1000 veces más grande de todo lo que habían hecho en el multijugador hasta ahora. Evidentemente no podemos enseñaros el mapa en imagen, pero bueno, lo podéis buscar en internet para verlo. Y ahí veis que la mayoría de zonas tienen el propio nombre de algunos mapas famosos de Call of Duty, y se rumorea que no van a ser solo los nombres, sino que el mapa total será una conjunción de todos los mapas que han ido presentando a lo largo de la historia. Sería una gran noticia para todos aquellos amantes del multijugador de Call of Duty, porque verán ahí un homenaje tremendo a todo lo que ha sido la trayectoria de la saga en este Battle Royale. Bueno, yo quisiera añadir dos cosillas. La primera es que parece que la moda de zombies que nació allá por 2010-2012 parece que no acaba, y todavía los juegos siguen explotando un poco el tema zombie para incluirlo en sus juegos. No sé hasta cuándo durará esto así un poco de moda. Pues eso es un buen debate, ¿eh? Ya te lo anticipo. No estás planteando una pregunta que sea muy tonta, ¿eh? La verdad es que es un debate que deberíamos tratar en algún momento. Sí, parece que los zombies son los nuevos, no sé, los nuevos vampiros, que hubo también una época de moda de vampiros por todas partes. Y bueno, lo segundo que quería añadir es que veremos si en esta pequeña guerra que hay entre Battlefield y Call of Duty, como ahora también Battlefield va a tener un modo Battle Royale, veremos si nos introducen también elementos tipo, no sé si zombies, algo parecido, pero habrá que ver ahí cómo están de reñidos en esta especie de guerra que tienen, esta lucha por ser los primeros en shooter de este tipo que tienen entre los dos. Pues como bien dices, Battlefield va a tener que apostar muy fuerte por ese modo Battle Royale, porque la semana pasada ya anunciamos que se retrasa para no competir directamente con Call of Duty Black Ops 4. Vamos a ver qué presenta en su Battle Royale. Creo que también se dieron los primeros detalles ya de ese modo Battle Royale de Battlefield 5. Parece similar a lo que presenta Treyarch en esta nueva edición de Call of Duty, así que se presenta una batalla interesante y veremos si también pueden competir con los dos grandes Battle Royale que hay ahora mismo, que son PlayerUnknown's Battlegrounds y Fortnite. Creo que yo creo que PUBG está ya en un poco de capa caída, aunque hay gente que dice que tras la nueva actualización parece un juego completamente diferente. No lo sé porque hace tiempecillo que no lo juego. Pero bueno, habrá que ver ahí si remonta también para hacer la competencia, porque se ve que el mercado de los Battle Royale está bastante reñido, o va a estar muy reñido en los próximos meses.
Aunque es cierto lo que dices, que ha perdido un poco su impacto inicial y ha sido superado por Fortnite de una manera colosal. En Xbox One, cuando se ha lanzado, ha sido todo un éxito. Creo que leí el otro día que ya tiene 8 millones de usuarios solo en Xbox One. Así que, bueno, la inclusión de PlayerUnknown's en el mundo de las consolas está floreciendo ese éxito que tuvo en un inicio. Y recordemos que la versión de PlayStation 4 también está anunciada. Aunque no sabemos cuándo se lanzará, pero está anunciada. Así que sí que es cierto que ha perdido un poco el impacto inicial, pero no es como Pokémon GO, comentábamos de Pokémon GO, no estaba muerto, estaba de parranda. Así que vamos a ver si... Yo creo que PUBG tendrá mejor aceptación en consolas que en PC. O que ya tuvo su época dorada en PC y que ahora las consolas va a remontar un poco. Pues veremos qué pasa finalmente con los Battle Royale. Tenemos ahí la guerra ahora iniciada entre Fortnite y PlayerUnknown's y se unirán los modos Battle Royale de Black Ops 4 y de Battlefield 5. Así que en los próximos meses veremos quién se lanza con la victoria en este nuevo género que ha surgido desde hace relativamente poco. Y pasamos de uno de los shooters más clásicos y que tiene ya una gran trayectoria en el mundo de los videojuegos a otro que va a lanzar su secuela en el próximo año, 2019, que es The Division. Y ha protagonizado una polémica que creo que es bastante llamativa. Llamativa y que tiene que ver con el debate que tendremos dentro de un ratito aquí en Radio para Gamers. Es el tema de los downgrades. Esto de que cuando un juego se presente, cuando sale, tiene una reducción en sus gráficos que se nota bastante. El caso es que, según ha publicado VG247, The Division sufrió un downgrade en su versión de PlayStation 4 por un acuerdo de Ubisoft con Microsoft. Nos explicamos. Aunque hay muchos motivos para esto del downgrade que se puede encontrar por internet, lo cierto es que en el caso de The Division fue un acuerdo entre Ubisoft y Microsoft para igualar la calidad gráfica de la versión para Xbox One de The Division con la de PlayStation 4. Esto quiere decir que, de no haber cumplido este acuerdo, The Division para PlayStation 4 hubiese tenido un poquito, no sabemos hasta qué punto, de calidad mejor. Porque ciertos elementos, no sé si del entorno o lo demás, hubiese tenido bastante más calidad que de no haber limitado o de no haber puesto esta barrera gráfica. El medio citado habla de fuentes cercanas a The Division y son los que han asegurado que esto fue así, que querían que el juego fuese idéntico en todas las plataformas. Bueno, como bien has apuntado, profundizaremos luego en el debate sobre este tema de los downgrades, pero a mí lo que se corresponde a esta noticia en concreto me parece una absoluta vergüenza. Si ya le dimos un palito a Sony hace poco por el tema del crossplay, creo que aquí también hay que darle un palito a Microsoft y a Ubisoft también, porque fue un acuerdo entre los dos por reducir la calidad gráfica de una versión que podría alcanzar un nivel más alto, porque al fin y al cabo estás perjudicando a millones de jugadores que compraron el título en PlayStation 4. Lo dejamos ahí de momento, profundizaremos en el debate, pero bueno, esperemos que este tipo de prácticas, yo las denomino como prácticas un poco mafiosas, y son más comunes de lo que podamos llegar a pensar, la verdad. Nos enteramos de casos mínimos de lo que ocurre dentro de la industria, pero deberían terminar este tipo de prácticas porque no hacen bien a nadie. Y ahora vamos a pasar a lo que puede ser una buena noticia, porque todos aquellos que han disfrutado de The Legend of Zelda Breath of the Wild aún pueden tener un título más de The Legend of Zelda en Nintendo Switch. The Legend of Zelda Breath of the Wild, el juego que más amor ha recibido desde su salida y más comentarios positivos está teniendo, podría tener una nueva entrega, según comenta Eiji Aonuma, productor de la saga. De esta forma, el juego podría aprovechar un poquito más las capacidades que ofrece Nintendo Switch, ya que con el título Breath of the Wild no pudo incidir tanto en este aspecto debido a su desarrollo en Wii U. Y además se han publicado también esta semana las cifras de ventas de la saga The Legend of Zelda en Japón. Si comparamos los títulos de GameCube, Nintendo 64, Nintendo 3DS, Wii U y Switch, Breath of the Wild es el que más copias ha vendido en total, batiendo todos los récords y superando a los Ocarina of Time. Entonces, debido a estos datos que comentaba Eiji Aonuma y a las cifras de ventas de Breath of the Wild en Japón, podríamos decir que el éxito de la saga es rotundo. Y claro, esto quiere decir que sin duda habrá una segunda parte, una secuela o una nueva historia que tenga que ver con la saga de Zelda. Es que es cierto que el éxito de Breath of the Wild no tiene parangón. De hecho, aunque sea ya el título más vendido de la saga de Legend of Zelda, le queda mucho recorrido aún. Bien es sabido por todos que los desarrollos de un The Legend of Zelda suelen tomar con calma. De hecho, por eso al final son tan grandes juegos, ¿no? Por el tiempo que se toman en pulir cada detalle y en conformar una buena historia.
Pero no es descartable que veamos una nueva entrega de la saga protagonizada por Link, Nintendo Switch. Recordemos que lleva 1 año y medio en el mercado, le queda mucho recorrido a la consola, probablemente le queden 6-7 años de vida a esta nueva consola de Nintendo, y en 6-7 años podemos ver una nueva entrega de Legend of Zelda, teniendo en cuenta el éxito que ha tenido Breath of the Wild, de lo que ha calado en el público, de que salió en marzo del año pasado y no ha dejado de vender, que fue el GOTY del año pasado. Hay muchas expectaciones puestas en lo que puede ser el próximo de Legend of Zelda, y ahí es donde va a tener que tener cuidado Nintendo, en saber marcar bien los tempos, en no irse más allá de lo que ha estado elaborando estos años atrás, ¿no? Para desarrollar un The Legend of Zelda, y que el producto sea lo que la gente espera, aunque tenga que tardar más, aunque tenga que llegar en el ciclo final de Nintendo Switch, pero que llegue como debe llegar. Y dejamos ahí The Legend of Zelda muy pendientes de si Nintendo finalmente lanzará esa nueva entrega de Legend of Zelda en Nintendo Switch, o lo veremos ya en la siguiente generación. No nos alejamos mucho, porque vamos a hablar de otra franquicia muy conocida de Nintendo, que es Pokémon, que podría haber dado algunos detalles interesantes sobre lo que nos encontraremos en Let's Go Pikachu y Eevee. Y nos vamos de un gran juego de Switch a otro, compañero Juan, porque es que en Pokémon Let's Go, Pikachu e Eevee podría haber filtrado nuevos datos sobre estas dos entregas. La filtración cuenta algo relativo a la Liga Pokémon, y el caso es que los dos conocidos personajes, como son Rojo y Azul, podrían aparecer en ambos juegos. Rojo sería el campeón de la versión Let's Go Pikachu y Azul lo sería el Let's Go Eevee. Por otra parte, también se destaca que ya se conocen los primeros detalles de ese nuevo Pokémon de la 8ª generación que debutará en estos dos juegos. Recordad que ya se nos prometió que habría un nuevo Pokémon en estas entregas para Switch. Y lo único que se sabe, según los rumores y las filtraciones, es que se trataría de una pequeña ballena de color rosa. Pero no tenemos muchos más detalles. Y seguimos con los datos, porque según este hilo de información, el Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee tendrá un contenido postjuego llamado Beyond Evolution, donde los jugadores podremos enfrentarnos a entrenadores poderosos de toda la región de Kanto, cuyos Pokémon tendrán un aumento significativo de poder. O sea que será todo un reto, en plan a lo mejor frente batalla, ¿no? Para una vez hayamos terminado el juego. Pero ahí no acaba la cosa, porque según estas filtraciones, también habrá movimientos especiales en ambos juegos que podemos desbloquear con los Joy-Con. Así que puede ser que podamos hacer algún movimiento Z, aunque todavía no se ha hablado nada de ellos. Pues es una posibilidad como cualquier otra. Recalcamos que estos son rumores, que no hay nada confirmado hasta el momento, pero de cumplirse creo que sería bastante plausible, porque, si no recuerdo mal, en el manga Rojo empezaba con Pikachu y Azul empezaba con Eevee, o sea que tendría sentido que hicieran un guiño de estas características para los campeones de la Liga Pokémon, ¿no? Teniendo en cuenta los nombres de las versiones. Respecto al Pokémon de la 8ª generación, como bien ha dicho Juanpe, no sabemos nada más acerca de él, solo eso que se ha comentado, que podría ser una pequeña ballena de color rosa. Veremos si se tratará de un Pokémon legendario o si será un Pokémon normal que simplemente van a liberar para dar paso a la 8ª generación. Pero ahí están esos pequeños datos. Y a mí lo que me resulta llamativo, más allá de lo que comentábamos, esa especie de frente de batalla que van a hacer con Pokémon de más alto nivel, con mega evoluciones y demás, es esto de los movimientos especiales con los Joy-Con, ¿no? Como tú bien apuntabas, podría ser un movimiento Z, porque sí que en Pokémon Sol y Luna marcaron mucho el tema de los movimientos de los entrenadores y los Pokémon para hacer esos movimientos, que con lo que le gustan a los japoneses, este tipo de cosas, podría ser una implementación para hacerlos con los Joy-Con. No sería ninguna locura pensar que se podrían implementar los movimientos Z, porque los Joy-Con están hechos para detectar movimientos con los brazos, y al final estos movimientos son una especie de coreografía que se hacía en Alola para desatar ese movimiento poderoso. Por lo tanto, si se ha filtrado esto, que de nuevo repetimos, es un rumor, no hay nada confirmado, todo podría apuntar, además, ya que se han añadido algunas formas de Alola, que esto también estuviese presente en Pokémon Let's Go. Sí, de hecho yo opino que el hecho de que haya formas Alola puede ser un indicativo de esto, de que también haya movimientos Z, de que se traslade un poco esa fórmula de Pokémon Soy Luna a Pokémon Let's Go Eevee y Pikachu, y que se le dé un mayor ritmo a esa idea de los Joy-Con, ¿no? Que no sea solo lanzar los Pokéballs, sino que podamos hacer otro tipo de acciones con los mandos de Nintendo Switch. Por tercera vez, recalcamos, es un rumor, habrá que ver hasta que se pronuncie Nintendo en qué queda todo esto. Podría ser en el próximo Nintendo Direct, que de momento sigue sin fecha, pero ese rumor ya que será la semana que viene.
Así que habrá que esperar que la compañía japonesa se pronuncie al respecto. Pero ahí dejamos estas informaciones que se han filtrado por si pudieran llegar a ser ciertas. Y no nos alejamos de Nintendo, porque hay otro tercer título del que tenemos que hablar. En este caso es Yoshi, ese juego de Yoshi que se está preparando para Nintendo Switch, que podría haber filtrado sin querer su título final. Parece que el usuario de Twitter de OGEVG, mientras navegaba en el sitio oficial de Nintendo y estaba viendo la página de Super Smash Bros., se encontró un posible error, el cual era que al fondo de la página una herramienta de juego sugerido le mostró un juego de Nintendo Switch para 2019 con el nombre Yoshi's Crafted World. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente fuera el nombre que Nintendo tenía pensado para el siguiente juego de Yoshi. Un dato que todavía no está confirmado, pero da bastante sospecha de que puede ser este, porque claro, si estaba en la página web oficial de Nintendo, dime tú. Entonces el usuario publicó en Twitter la propia captura de la página con este nombre, y tiene toda la pinta de que va a ser el siguiente juego de Yoshi. ¿Por qué podría deberse este error? Pues podría ser que debido a la cancelación del Nintendo Direct, el juego ya fuera parte de uno de los anuncios del propio Direct y al cancelarse pues haya habido este cruce de datos ahí un poco fallido. Tiene pinta de cagada por parte de Nintendo, que se les ha colado el anuncio que, como bien comentas, Marina, puede tratarse al Nintendo Direct, y como finalmente se tuvo que cancelar, pues no lo han eliminado del registro de la web, ha aparecido ahí y se les ha colado ese título oficial que tendría el nuevo juego de Yoshi, aunque habrá que esperar a que lo confirme Nintendo, que sería Yoshi's Crafted World. Y bueno, seguimos sin saber fecha de lanzamiento, ni ventana, ni nada. A ver si en el próximo Nintendo Direct, si es verdad que se celebra este jueves 13, pues podremos saber más detalles de ese juego de Yoshi tan esperado por los seguidores de Nintendo. Yo la verdad es que creo que sí, que ha sido una especie de intento fallido de publicar el juego, y al final con la cancelación pues han tenido que tirar para atrás. Y claro, esto se ha quedado ahí un poco en el aire. Ha sido un fallo informático, no sé, habrá sido un horario que no convenía y se ha quedado ahí un poco en el aire. Así que yo creo que prácticamente podemos esperar un Yoshi para 2019. A ver, está claro que todo esto ha debido ser una especie de misclick, ¿no? En el lenguaje de los jugadores online. Porque estaba todo planeado, estaba todo para lanzarse después del Nintendo Direct. Y es algo que simplemente pues, se olvidaron de desclicar, ¿no? De quitar la pestañita de publicar. Y se coló, simplemente. Yo creo que tiene muchas papeletas para que sea porque al final encaja, ¿no? Hemos visto en ese pequeño tráiler cómo Yoshi viaja a través de un mundo construido con cartón, ¿no? Pues Crafted World pega completamente con la estética del juego. Totalmente, pero bueno, habrá que esperar a que se confirme por parte de Nintendo, pero todo apunta a que será el título real de ese nuevo juego de Yoshi. Y vamos a terminar con la ronda de información hoy con una noticia muy importante para todos aquellos que estén esperando como agua de mayo FIFA 19, porque el título de Electronic Arts ha desvelado cuándo podremos jugar a su demo. Y muy cerca está el lanzamiento de FIFA 19, que llegará a PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC el próximo 28 de septiembre. Pero antes tenemos una cita con este juego el próximo 13 de septiembre, porque se lanzará una demo gratuita. Todos los fans de la saga de EA Sports podrán probar el juego este día desde las diferentes plataformas para las que se lanzará, pero todavía no se han dado muchos detalles sobre el contenido que traerá consigo. Normalmente cuenta con varios equipos y con varios modos para ir calentando antes de meternos de lleno en el juego definitivo, pero no se ha confirmado nada de momento. Se espera, como he comentado anteriormente, que la demo esté disponible para por lo menos las plataformas consolas para las que se ha anunciado, porque el tema este de las demos la verdad es que no se lleva mucho en PC. Así que apuntad la fecha a los fans de FIFA, porque será el próximo 13 de septiembre. Pues ahí tenéis la primera toma de contacto para todos aquellos que queréis jugar a FIFA y probar cómo va a ser esta nueva edición del simulador de fútbol de Electronic Arts. Como bien dice Juan, pero no sabemos ni los modos de juego ni los equipos que estarán. Presumiblemente podemos ya anticipar que estarán Real Madrid, Manchester City, igual Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, que son los que suelen estar casi todos los años. Recordad que el Barça no puede estar porque es exclusiva de Pro Evolution Soccer 2019, y que el Camp Nou tampoco estará en el juego de Electronic Arts. Pero igual sí que nos permiten en esta demo probar las nuevas adquisiciones de las licencias que tiene FIFA este año, que son la Champions League y la Europa League, así que igual en esta demo se permite jugar un
un partido de Champions League, con la publicidad propia de la Champions League, con el balón, con todo este tipo de aditivos que tiene la Champions y que tanto gusta a los jugadores de cara a protagonizar este torneo en el simulador de fútbol. Cuando haya más detalles sobre la demo, los daremos aquí, por supuesto, aunque en el próximo programa ya estará en el aire, así que podremos contar detalles de una manera más amplia. Pero ahí lo tenéis, el día 13, en principio en todas las consolas, como bien apunta Juanpe, la demo de FIFA 19. Y hasta aquí la información del mundo de los videojuegos esta semana. Os voy a apuntar una pequeña cosita que ya se sabía, pero que se ha confirmado. Los minijuegos que estarán presentes en Kingdom Hearts 3, que se anunciaron que son esos minijuegos clásicos de Disney, estarán presentes en el videojuego para móviles Kingdom Cross. Y a partir de esos minijuegos se podrá desbloquear una llave espada para Kingdom Hearts 3 que es exclusiva. Así que todos aquellos que queráis, entráis en el juego para móviles, hacéis los minijuegos y os darán esa llave espada que se llama Starlight para Kingdom Hearts 3. Como siempre, ya lo sabéis, 2 minutitos de pausa, tomamos respiro, volvemos con los lanzamientos de la semana y ese análisis de Spider-Man que tanto estamos esperando. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Just stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. I gave you everything, held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me, hold your hand while the pain was over, keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near, in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares too. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Ya sabemos que estáis deseando saber qué nos hemos encontrado en las calles de Nueva York durante estas 2 semanas con Spider-Man, aunque probablemente la gran mayoría ya estáis jugando al título de Insomniac Games. Pero antes, como siempre, nos detenemos a repasar los lanzamientos más destacados del pasado viernes 7 de septiembre. Lanzamientos de la semana. Immortal Unchained. Se trata de un videojuego de rol de estos hardcore, con mecánicas de action shooter en tercera persona y del subgénero Soul-like, ubicado en un oscuro y a veces demente universo de ciencia ficción. Concretamente situado en un mundo a punto de colapsar en un evento cósmico. La propuesta pone al jugador en el rol de un alma viviente con la misión de poner fin al cataclismo. Yokai Watch Blaster para 3DS. Años después de su estreno en Japón, la serie Yokai Watch se amplía con 2 episodios de spin-off llamados La Liga del Gato Rojo y Escuadrón del Perro Blanco, los cuales sustituyen los combates por turnos clásicos de la franquicia por la acción en tiempo real. Hasta 4 personas podrán batirse en duelo contra los enormes villanos que el juego nos ofrece. Y aquí nos detenemos en los lanzamientos del 7 de septiembre y como notaréis falta uno, que es ni más ni menos que Spider-Man, que es al que vamos a meterle mano ahora con nuestro compañero Juan, que por eso estoy yo presentando la sección de análisis. El que empezó como sustituto en Radio para Gamers ahora está conduciendo un programa, cuidadín, y está demostrando un alarde de poder y de éxito nunca visto antes en un podcast. Mi compañero y director de este nuestro podcast ha sido el encargado de jugar a Spider-Man durante las últimas semanas. Y nos va a decir todo lo que debemos saber tras haber completado el juego al 100%. ¿A que sí, Juan?
Pues así es, amigo y vecino, nunca mejor dicho, porque somos vecinos en cierta manera. He estado jugando durante estas 2 últimas semanas a Spider-Man, el gran título de Insomnia Games exclusivo para PlayStation 4, y voy a empezar estas impresiones dando algunos titulares para todos aquellos que no quieran escuchar de manera tan minuciosa el análisis, que se centren en los Dispáranos tus telarañas. que se centren en los titulares que voy a dar ahora mismo. El primero de ellos es que Spider-Man es uno de los mejores exclusivos de PlayStation 4. De eso creo que no cabe ninguna duda. Desde el primer minuto en el que te metes en el juego, te das cuenta de que estás ante algo grande. Pero no es el mejor exclusivo que se ha lanzado en la consola de Sony. Creo que está un pasito por detrás de God of War, de Bloodborne, de Horizon Zero Dawn y probablemente también de Uncharted 4. Aunque creo que ahí los pondría al mismo nivel, Uncharted 4 y Spider-Man. El segundo titular que quiero dar para todos aquellos que estén preocupados por lo que se ha comentado en las últimas semanas sobre el juego es que la campaña dura lo que comentó Insomniac, está entre esas 20 horas, puede que vaya a 22, 23, dependiendo también de la dificultad que se elija, pero el juego es muchísimo más amplio. De hecho, como habían comentado Juanpe, yo lo he completado al 100% y me ha llevado entre 50 o 60 horas. Así que estamos hablando de un título que cumple con los cánones de lo que debe ser un juego de mundo abierto. Que todos los que están preocupados porque creían que el juego en su totalidad eran 20 horas, para nada, os lo aseguro. Incluso puede que vaya a más de esas 60 horas que comento. Y el tercer titular que quiero dar es que no tiene downgrade, ni pizca. De hecho, el juego se ve incluso mejor de lo que se ha mostrado en ferias anteriores y en trailers anteriores de la mano de Insomniac Games. A partir de aquí, con estos titulares, ya profundizo más en el juego. Lo primero que creo que hay que saber sobre Spider-Man es que Insomniac ha hecho un trabajo excelente en todo lo que tiene que ver con la recreación de Nueva York. La ciudad es tan grande como se puede imaginar de este tipo de ciudades. Se ha recreado palmo a palmo y muy bien. No estamos hablando del mapa más grande del mundo de los videojuegos, evidentemente. Está hecho a lo que sería una escala real de Nueva York. Pero la recreación es fantástica. Y moverse por ella es lo mejor del juego. Creo que títulos anteriores de Spider-Man tal vez tenían una carencia en esto de moverse por la ciudad, de utilizar las telarañas como medio de transporte. Aquí Insomniac lo ha hecho perfecto. Creo que es lo mejor del juego. Destaca muchísimo, la movilidad es fluida, dinámica, divertida, que creo que es la palabra que mejor lo define, divertida, porque te diviertes mucho desplazándote por Nueva York, por todos los edificios y con todas esas características que te permite el uso de las telarañas. Creo que también se ha sabido trasladar muy bien que necesita un punto de agarre, que no es que tú lances una telaraña y se agarre en cualquier sitio, aunque no haya nada, aunque sea en la nada. No, aquí necesitas un punto de apoyo. Siempre vas a necesitar un edificio, un árbol, una señal de tráfico, algo a lo que la telaraña se pueda adherir para poder balancearte por ella. Parece una tontería, pero no lo es. Si tú te tiras de un edificio muy alto y no encuentras un agarre, Spider-Man va a caer al vacío hasta que encuentre uno. Eso le da una dosis de realismo que creo que le faltaba al resto de juegos y que aquí sí que está presente. Sí, porque es verdad que parece que en juegos anteriores automáticamente cuando lanzabas la telaraña había un edificio ahí para agarrarse, ¿no? La telaraña sale y tú automáticamente te balanceas. Sí, exacto, a eso me refería. En títulos anteriores parecía que salían objetos de la nada para que te pudieras agarrar a ellos. Aquí no. Aquí necesitas uno de los que hay en pantalla. Y eso creo que le da un tinte diferente y que aporta más realismo a la experiencia de balancearte por Nueva York. Aún así, para todos aquellos que no quieran desplazarse de una punta a otra del mapa, que ya digo, es muy cómodo y no suele llevar mucho, una distancia de unos 1500 metros, para que nos hagamos una idea, se recorre en escasos 30 segundos. Os podéis hacer una idea los que sois amantes de los juegos de mundo abierto, lo que significa eso, ¿no? Recorrer 1500 metros en lo que es el juego en 30 segundos. Es una gozada, de verdad. Incluso a veces en un punto determinado de la aventura y si desbloqueas habilidades te permite hacer piruetas que te dan experiencia adicional. Así que es muy divertido, como decía. Moverse por Nueva York es lo mejor del juego sin ningún género de dudas. Aunque así, como apuntaba, para todos aquellos que no queráis ir de una punta a otra del mapa, hay viajes rápidos. Los viajes rápidos se realizan a través del metro que hemos visto en muchos trailers del juego. Otro punto a destacar de Spider-Man que es muy importante, los combates. Creo que es en lo que hay que ahondar más, porque es donde se basa el 70% del juego. Siendo sinceros, la mayoría parte del tiempo en la que no estás yendo de un sitio a otro, estás combatiendo contra enemigos. Aquí sí que se notan ciertas carencias por parte de Insomniac Games a la hora de desarrollar el juego, pero también es un trabajo destacable. Las carencias se notan en que no hay mucha variedad de enemigos y en que las mecánicas de combate son un poco repetitivas. Las mecánicas de combate en términos de animaciones. Luego en lo que sí es la evolución del personaje, los movimientos que te permite hacer, las habilidades que puedes desbloquear, los artilugios que utiliza,
Ahí el juego es muy bueno, pero en términos de animaciones y demás, cuando llevas 20, 30 horas de juego se hace muy repetitivo. Ahondo un poquito más en esto. Al principio del juego tenemos los ataques físicos básicos de Spider-Man, se hacen con el cuadrado, también se le pueden lanzar telarañas a los enemigos con triángulo y, como se ha visto en muchos trailers del juego, coger elementos del mapa y lanzárselo a los enemigos. A partir de ahí es una constante evolución y de hecho el juego lo que pretende es que Spider-Man evoluciona a lo largo de todo el juego, que incluso cuando estés llegando a los compases finales tenga una prestación nueva que ofrecer a los jugadores para que no se aburran en ese sentido, y lo consigue porque hay artilugios. Por ejemplo, tienes drones que funcionan de manera independiente, tú los sueltas y disparan a los enemigos. También tienes bombas que los le dan del suelo y te permite golpearlos de una manera más sencilla. Tienes bombas de telarañas que atrapan a varios enemigos a la vez y los inmoviliza para que puedas atacarlos de un modo más sencillo y sin sufrir daño. Hay muchísimas habilidades y muchísimos artilugios que te permiten una estrategia diferente para cada tipo de enfrentamiento, y eso es dinámico, eso te da una frescura que no he visto yo en otros títulos de superhéroes y que probablemente sea uno de los platos fuertes de los combates en Spider-Man. Más allá de eso, poquito más que destacar de los combates, lo que decía de que hay mucha evolución a lo largo del juego, tanto en los movimientos como en las habilidades y demás, se hace dinámico, pero cuando llevas 20 o 30 horas viendo las mismas animaciones siempre, se te hace un pelín aburrido en ese aspecto. Otro dato interesante que hay que destacar de esto es que lo que ha pretendido Insomniac es impulsar más los combates aéreos, que resultan mucho más espectaculares que a ras de suelo. Si tú elevas a un enemigo y le golpeas ahí, ganas una experiencia adicional en la barra de concentración. La barra de concentración es una barra que tiene Spider-Man, con la que consigue realizar movimientos adicionales y que pueden derrotar a los enemigos de un solo golpe. Entonces los remates. Si tú combates en el aire en lugar del suelo, esa barra aumentará de manera más rápida. Pero tampoco es algo fundamental, porque luego por otras habilidades y demás también la puedes llenar de manera más rápida que incluso combatiendo en el aire. Otro elemento a destacar en este aspecto es el sentido arácnido de Spider-Man, que sí que es cierto que es algo que se ha introducido en casi todos los juegos que se han hecho del superhéroe, pero aquí se nota como más natural. Cuando un enemigo te va a atacar, el sentido arácnido alerta a Spider-Man de que le van a atacar, pero te alerta también a ti en tiempo absolutamente real. De hecho, tienes que ser muy rápido a la hora de esquivar, porque si no te llevas el golpe. Creo que se ha sabido trasladar muy bien lo que es marcar los tiempos en este aspecto para que tengas que esquivar al instante en cuanto ves la señal de alerta. Y si lo haces de manera perfecta, o sea, haces un esquivo en el instante preciso, se desbloquea una animación con la que Spider-Man contraataca. Es decir, si tú haces el movimiento de esquivar en el preciso instante en el que el juego te lo está pidiendo, lanza una telaraña al enemigo para contrarrestar su golpe y lo puedes movilizar, lo puedes lanzar contra una pared, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, los combates son muy dinámicos, son muy divertidos, aportan frescura y son entretenidos. Lo único que cuando ves los mismos movimientos en todo momento después de muchas horas, se hace cansino. Un aspecto negativo del juego también tiene que ver con los combates, y es que, sin entrar en spoilers evidentemente, los jefes tardan muchísimo en salir. No voy a entrar en quiénes son los jefes ni nada, pero sí que se echa en falta esa percepción que tenemos los seguidores de juegos de superhéroes de que falta un enfrentamiento épico en ciertos puntos de la aventura, ¿no? Se basa todo en algo como más humano, más superficial, no ahonda mucho en ciertos aspectos. El argumento tarda en arrancar en ese aspecto para saber quién es el villano final, a quién te estás enfrentando en ese momento. Tarda un poquito en arrancar y sí que se echa en falta esa frescura de combates contra jefes. Luego se juntan todos en el final es apoteósico, pero también agrupan a jefes en algunos enfrentamientos, y creo que se le podría haber sacado más partido ahí. O sea, dividir a los jefes de uno en uno, enfrentarte a cada uno en un enfrentamiento que podría ser muy épico, y te los mezclan con mecánicas un poco que cojean un poco en ciertos aspectos de esos enfrentamientos, y se hace muy fácil. Eso sí que lo tengo que decir, que el título es muy fácil, al menos en su dificultad media, que fue en la que yo lo jugué. No me presentó problema en casi ningún punto, excepto en alguna base enemiga de uno de los grupos a los que te enfrentas, que por ser una gran cantidad de enemigos y que atacan muy seguidos, sí que te puede presentar algún problema. Pero en lo que es el argumento y en los jefes, el juego es fácil, muy fácil, y creo que es algo que Insomniac arrastra desde que hicieron Spyro, prácticamente. Hacen juegos fáciles y también creo que les falta saber cerrar de algún modo la historia que cuentan. Sí que es cierto que se intuye que Spider-Man va a tener secuela, pero en el final te meten muchísima información en un lapso de tiempo de 5 o 6 minutos que podrían haber
repartido durante el resto del juego. Creo que ahí es una pequeña muesca en el camino que tiene Insomniac de cara a futuros títulos para que sepan marcar mejor los tempos en la historia y que no se concentre todo en el final, como pasa aquí en Spider-Man. Y pasamos ya a la materia gráfica, a lo que tanto se le ha criticado a Spider-Man en las últimas fechas por ese supuesto downgrade. Todos los que estéis jugando ya o estéis esperando para jugar, tenéis que saber que Spider-Man se ve fantástico. Incluso mejor de lo que se había visto en trailers anteriores, en el E3, tanto en este E3 de 2018 como en el de 2017. Se han mejorado mucho las texturas, el trabajo de la iluminación es fantástico, de verdad creo que tiene uno de los mejores trabajos en iluminación que he visto en un videojuego en los últimos tiempos. Es impresionante correr por un edificio, estar subiéndolo y que se vea reflejado la ciudad al completo en el cristal que estás subiendo. Hay mucha diferencia entre los ciclos día-noche, que es algo que no cumplen muchos videojuegos y aquí sí. Aquí el término de la iluminación está muy bien trabajado. Aunque los ciclos día-noche no son automáticos, dependen mucho de ciertas misiones y hasta que no te pasas el juego en sí no te dejan elegir el ciclo día-noche, la diferencia es abismal. De hecho, jugarlo de día y jugarlo de noche en el juego no tiene nada que ver. Y eso es importante porque, evidentemente, en la realidad, el día y la noche tampoco tienen nada que ver en ciertos aspectos en tema de iluminación. Cuando tú estás en un punto alto de la ciudad, la distancia de dibujado es inmensa. De hecho, si tú te subes a un punto que no voy a decir porque igual puede ser spoiler, pero la torre más alta que hay en Nueva York, que es un pequeño easter egg del universo Marvel, si tú te posas en el punto más alto puedes llegar a ver 3-4 distritos más allá. No se ve la ciudad entera, pero puedes llegar a ver mitad del mapa, prácticamente, estando en ese punto. Y creo que es interesante. Te hace una idea del trabajo que ha hecho Insomniac a la hora de cuidar esos pequeños detalles de realidad. De que si una persona estuviera ahí, vería eso en su campo de visión y no una versión reducida para poder alcanzar un grado de detalle más alto en ciertos aspectos cercanos. Así que todos aquellos que estéis preocupados o que os hayáis dejado llevar por los comentarios del downgrade, de verdad, no os preocupéis porque el juego luce muchísimo mejor. Quiero ahondar solo un pelín en las misiones secundarias, que también es algo en lo que flaquea un poco el juego. Hay muchas acciones adicionales a la historia principal, puestos de investigación, búsqueda de palomas, recogida de mochilas. Black Cat, que se ha anunciado el DLC, aparece también con ciertos retos que le propone a Spider-Man. Hay muchísimas misiones secundarias, de hecho hay misiones secundarias como tal, se llaman misiones secundarias, que probablemente es donde más destaque este aspecto, pero en el resto, en lo que tiene que ver el resto, que sirve para confeccionar ciertas fichas y elementos para crear trajes, que hay muchísimos trajes en el juego que se pueden crear con este tipo de elementos de los coleccionables, son muy aburridos. Especialmente los puestos de investigación son un auténtico coñazo. De verdad os lo digo, si vais a querer ir a por todos los trajes, a por el platino y demás, os vais a aburrir. Porque hay acciones que no corresponden a un juego de superhéroes y que aunque te introducen más en la vida de Peter Parker, de por sí, que Peter Parker también está muy bien ilustrado en el juego, la parte en la que juegas con él, creo que esas pequeñas misiones secundarias restan un pelín de puntos al juego en ese aspecto. Si os queréis entretener y no ir a por la historia principal, hay muchos elementos que son muy divertidos, pero aquí, en este punto, quizá os aburráis un poco. Me he olvidado también de hablar de otro aspecto, que ya se sabe que es Mary Jane. Mary Jane es jugable. Hay un tercer personaje jugable, pero no lo voy a comentar, eso sí que es spoiler. Pero tenéis que saber que hay 3. Y Mary Jane lo que hace es ahondar en las tareas de sigilo, que también el juego tiene un componente importante de sigilo. Lo que hace Mary Jane habitualmente es infiltrarse en ciertos sitios para conseguir información, como es periodista, para enterarse de ciertas cosas que pasan en el argumento. Puede parecer muy aburrido, así dicho de primeras, pero es entretenido. De hecho, tiene su propia evolución. Las primeras misiones con Mary Jane son el del sigilo más básico, ¿no? Tú te pones detrás de la cobertura y te escondes de los elementos que te intentan parar en tu objetivo. Pero cuando hay más ocasiones de controlar a Mary Jane, tiene su evolución, como comentaba. Porque Peter Spider-Man le da ciertos artilugios con los que distraer a los guardias, con los que poder atacar, con los que poder defenderse. O sea, tiene una evolución constante cuando controlas a Mary Jane. Incluso hay momentos en los que te permiten controlar a los dos casi a la vez. Es decir,
que tanto Spider-Man como Mary Jane estén en el mismo sitio y puedan realizar acciones conjuntas. Eso le da dinamismo al juego y en esos puntos se hace muy divertido y le aporta un componente estratégico también para tener en cuenta. En lo que es referente a sigilo con Spider-Man únicamente, creo que se ha conseguido mejorar mucho la inteligencia artificial de los enemigos en ese punto, algo que no sucede en los combates en general, que me parece bastante curioso, pero en las misiones de sigilo sí que tienen una inteligencia artificial más adaptada a lo que podríamos esperar. El sentido de alerta es enorme, hay que tener mucho cuidado con las infiltraciones, con cómo decides vencer a los enemigos. Con Spider-Man tienes varias opciones, como puede ser colgarlos del techo con las telarañas, o de una viga, o lanzarte a por ellos dándoles un golpe sin que se enteren los demás. Aporta mucho más dinamismo, pero hay que ser muy cauteloso con dónde se dejan los enemigos y qué se decide hacer con ellos, porque si otro de una patrulla que está vigilando el lugar en el que quieres entrar lo percibe, avisará al resto y tendrán un sentido de alerta mucho más amplio. Termino con el elemento sonoro, que probablemente también muchos querrán saberlo. En cuanto a la banda sonora, respira Marvel por los 4 costados. O sea, todo lo que estéis esperando de un producto de Marvel lo vais a encontrar en Spider-Man, especialmente en las batallas contra los jefes del final. Épica por todas partes, enfrentamientos espectaculares a los que acompaña la música. El doblaje al castellano es bueno, es bastante bueno, pero sí que tiene ciertos fallitos que espero que se arreglen con un parche, o incluso se pueden haber arreglado ya cuando me estéis escuchando, porque a veces se entremezclan voces en castellano con voces en inglés. Que puedes decir, bueno, tiene sentido porque están en Nueva York, pero si el resto de NPCs están hablando en español, no entiendo por qué a algunos se les cuela la voz en inglés. Pequeño fallo de la versión en castellano, que espero que se haya arreglado ya, o que si no lo han hecho, pues lo arreglen en unos días. Y poco más que añadir, creo que eso resume muy bien lo que es Spider-Man. Es un grandísimo juego, creo que es el mejor juego de superhéroes que ha salido hasta el momento, supera a los Batman Arkham de largo, y eso que Rocksteady hizo un enorme trabajo con la saga de Batman. Es el mejor juego de Spider-Man por descontado, y se acerca mucho al gran nivel que han demostrado los exclusivos de PlayStation 4, pero le faltan ciertos elementos por pulir que demuestran un poco la inexperiencia de Insomnia Games en este género, porque aunque es cierto que vienen de Sunset Overdrive, siempre se han basado más en experiencias más cartoon, más dedicadas a otro tipo de género, como eran Spyro, Ratchet & Clank. No se habían iniciado tanto en un juego de mundo abierto. La primera toma de contacto fue con Sunset Overdrive, salió muy bien, pero aquí, al llevarlo al universo de superhéroes, quizás se quede un poco corto en ciertos aspectos. Así que esperemos que con la secuela, que probablemente saldrá, yo apuesto a que será una trilogía como pasó con Batman, estos pequeños detalles se arreglen. Pero en definitiva el juego es todo lo que esperabais de él e incluso un poco más. Así que espero que todos los que lo estéis jugando o los que lo vayáis a jugar dentro de unos días lo disfrutéis tanto como yo. Bueno, pues aquí está mi análisis de Spider-Man. Espero que no se haya hecho muy pesado, porque sí que es cierto que he estado hablando solo un buen rato, pero creo que era un título que había que analizar de manera tan completa. Igualmente, todos los que tengáis dudas o lo que queráis comentar, tenéis nuestros canales abiertos para todo lo que queráis comentar acerca de Spider-Man, que como sabéis se lanzó el pasado 7 de septiembre. Y ahora vamos con los lanzamientos que se producirán dentro de 2 días, el martes 11 de septiembre. NBA 2K19. Con el desafío de seguir ofreciendo la mejor experiencia jamás vista en el mundo de la simulación del baloncesto, regresa esta próxima temporada 2018-2019 NBA 2K19. El videojuego de Visual Concepts y 2K Sports volverá a contar con licencia de la principal competición de básquet norteamericano, con todas sus estrellas y equipos incluidos, llegando además previsiblemente con un nuevo episodio de su modo historia, así como mejoras para My Team. V-Rally 4, el mítico juego de conducción arcade de Infogrames, está de vuelta. El juego permitirá a los jugadores acceder a una conducción desenfadada y única en la que poder disfrutar de carreras en algunas de las localizaciones más bellas e imponentes del mundo. Además, el juego de Kiloton Racing Games contará con carreras de rally, buggy, hill climb, extreme cana o V-Rallycross, en el que el usuario se enfrentará a otros pilotos en un circuito cerrado. También contará con modos online y carrera que ofrecerán más de 50 modelos de coches emblemáticos de rally y de deportes extremos. Pues ahí tenéis los lanzamientos más destacados del próximo martes 11 de septiembre. Como sabéis, la semana que viene repasaremos los del 14, donde llegará
la nueva aventura de Lara Croft, Shadows de Tomb Raider, a la que aquí en Radio para Gamers le tenemos muchísimas ganas, así que por descontado hablaremos de ella. Como ya sabéis, 2 minutitos de pausa y volvemos con los eSports y la sección La Mar de Bueno. She works nights by the water. She's gonna stray so far away from her father's daughter. She's much alive. I'm for a baby, all on her own. No one will come. She's gotta save him. She tells him, "Oh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you." She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow up, have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Trying to keep out the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, "Ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you." So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. 'Cause somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Oh, rock-a-bye. La semana pasada hablábamos sobre la posibilidad de que los eSports fueran reconocidos como disciplina olímpica. Y casualidades de la vida, esta semana tenemos respuesta a esa pregunta. La va a resolver Marina, como ya sabéis, en su sección llamada La Mar de Bueno. Con Marina Martínez. Y no será de lo único de lo que hablemos, porque también hay que repasar lo que ha sucedido en la LVP, donde Mad Lions ha renovado el título de campeones de League of Legends. Pues parece que el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, ha considerado que los eSports no están todavía preparados para ser un deporte olímpico en toda regla. La causa principal de esto se debe a que, según este hombre, Thomas Bach, los videojuegos, promueven violencia o discriminación. Aunque ya sabíamos que los juegos violentos de lucha o de los tipos shooter no serían incluidos en esta competición, y ya mencionamos varios títulos como Arena of Valor, League of Legends, Hearthstone, pues parece que aún así se ha descartado la posibilidad de que esto sea un deporte olímpico debido a los prejuicios que todavía hay presentes en los videojuegos y no se considera todavía un deporte en sí, a pesar de que para los que solemos jugarlo y la gente que compite no tienen nada que no tiene ninguna diferencia a la hora de prestar esfuerzo, dedicación y a la hora de seguir cierta ética de conducta, no tiene ninguna diferencia con los deportes tradicionales, en mi opinión. Entonces, este señor también ha dicho que cada deporte de combate tiene sus orígenes en la lucha real entre personas y que para ser incluido en la disciplina olímpica debería ser una expresión civilizada de este tipo de lucha, y que hay juegos electrónicos en los que se mata a otros literalmente y eso no puede incluirse en unos valores olímpicos. La verdad es que yo no me canso de decir que estos señores deberían un poco actualizarse y renovarse para abrir un poco su mente a las nuevas tecnologías, que realmente no se están matando entre sí, no, están jugando, están eliminando al compañero que en la mayoría de los casos vuelve a reaparecer, no muere para siempre. No sé, yo entiendo que hay comunidades muy tóxicas, que hay veces que el sentimiento competitivo es demasiado fuerte y acaba apareciendo toxicidad en algunos juegos, pero sigue siendo un juego. O sea, son problemas que yo creo que existen en todos los deportes, entre competidores de, no sé, levantamiento de peso, seguro que también hay
este tipo de toxicidad o competitividad o como quiera llamarlo. Y bueno, si nos ponemos a pensar, levantar pesas para ponerte fuerte, la gente está fuerte para defenderse, para matar a sus enemigos. Yo creo que buscar los tres pies al gato, no querer incluir los eSports en deporte olímpico, supone un atraso y una falta de actualización en cuanto a una sociedad que cada día avanza un poco más y los videojuegos están tomando una parte muy importante de ella. Bueno, sobre este tema yo la semana pasada ya avancé, que me parecía bien que los juegos, los eSports se consideraran como disciplina olímpica siempre y cuando se separaran en cierta medida de los deportes tradicionales. Pero la explicación que da desde el COI me parece totalmente ridícula. O sea, no puedes... creo que hay argumentos mucho más plausibles para determinar que no deben ser disciplina olímpica que decir que no tienen cabida porque son violentos. Vamos a ver, vale que en ciertos videojuegos como Call of Duty o como muchos videojuegos que tienen un más 18 puede haber cierta violencia extrema. Pero lo que tú estás tratando es el hecho de jugar a ello, no lo que aparece en pantalla. Eso es lo que estamos tratando como deporte, no el contenido del juego en sí. Para eso ya está un PEGI que te determina a qué edad tiene que ir. No hace falta que el COI diga que es que son violentos y no los queremos meter como deporte olímpico. Porque mira, pues porque no nos parece bien. Seamos un poco más serios, que incluso hay videojuegos que no tienen este PEGI más 18, más 16 o el que sea. Ya me dirás tú, Clash Royale, ¿qué tipo de violencia tiene? Ninguna, más allá de que es una especie de guerra entre dos clanes por hacerse con el poder, pero que no sale ni sangre, no hay absolutamente nada que te pueda indicar que haya un gesto violento y que podría encajar perfectamente. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser? Creo que es un argumento absurdo de cuñado, vamos a definirlo así, para salir al paso y decir que no les da la gana directamente introducir los deportes electrónicos como disciplina olímpica. Además, lo gracioso es que este señor, el señor Bach, ha reconocido que él mismo había logrado la medalla de oro en esgrima en 1976, un deporte que tiene sus orígenes en una lucha a muerte con espadas. O sea, realmente todo deporte creo yo que tiene sus orígenes en algo relacionado con la violencia o con la autodefensa o, bueno, ya ves las competiciones de artes marciales. Yo creo que el problema es que el atentado que hubo en Madden, en Florida, ha tenido mucho que ver con esto, en mi opinión, porque parecía como que antes de eso estaba a punto de suceder y ahora de repente no, hará un no rotundo porque son violentos. Ya me dirás tú a mí qué violencia hay en Hearthstone, qué violencia hay en el Pro o en Clash Royale, no sé, que yo no lo veo. A ver, hay que ser justos en este sentido. Y hay que destacar que la semana pasada lo que comentamos tenía que ver con los juegos asiáticos. Es decir, que los juegos asiáticos o la organización de los juegos asiáticos considerase que los eSports son un deporte para su competición, no quiere decir que sean válidos para los Juegos Olímpicos, porque son comités diferentes. Con esto quiere decir a mi compañera Marina que en este caso, por ejemplo, podían considerarlos unos sí y otros no, aunque las razones que se den sean estúpidas para su rechazo. Y puede ser que lo que digas de lo de Madden tengas parte de razón, porque pueda ser una manera encubierta de decir que los videojuegos son violentos, los videojuegos en general, y los eSports en particular, y por ello no los metemos en los Juegos Olímpicos. Yo tengo mis motivos para no considerarlos olímpicos por otros motivos, pero no precisamente por eso, porque al final de lo que decía este hombre, el presidente del Comité Olímpico Internacional, era que aunque él hablaba de su medalla en esgrima, él decía que los deportes, por decirlo así, de contacto, ¿no? De contacto físico de los Juegos Olímpicos mostraban la parte más civilizada de los mismos. Es decir, era una competición no violenta cuyo fin no era matar al rival. Pero, por ejemplo, en juegos como los MOBA, League of Legends, Dota 2 o en cualquier Call of Duty o juegos de este corte, tu puntuación se basa en las bajas enemigas. Es decir, para tú ganar tienes que matar al contrario. De ahí su argumento. Sí, la verdad es que curioso porque justamente en 2017, en octubre de 2017, el propio COI equiparó a los eSports con actividades deportivas tradicionales. Y claro, eso daba a entender que probablemente en el futuro tendría su reconocimiento. Y justo ahora dicen lo contrario, no sé yo, la verdad es que me da a entender que algo ha ocurrido o algo ha hecho saltar la chispa para que haya un rechazo absoluto y de repente esta idea de que no pueda ser aceptado un videojuego en una competición deportiva. Puedes tener parte de razón, bueno, parte o toda, en esto de que estás diciendo, Marina, tú de
de lo de que puede haber habido una chispa que haya hecho que de repente rechacen a los eSports, hay que reconocer que la media de edad de los jugadores que compiten es muy baja, es decir, son adolescentes normalmente, y al final puede ser que no tengan el desarrollo psicológico necesario como para a lo mejor enfrentar a una competición que requiere de tanto esfuerzo mental y físico, principalmente físico, si hablamos de los deportes más tradicionales, como son unos Juegos Olímpicos. Y quizás por eso, junto a lo de Madden, es lo que les está haciendo a ellos ahora reflexionar y decir cómo sometemos a estos críos, en muchas ocasiones, a esta presión y que después, si no la saben gestionar, ocurre una desgracia. Pues sí, Juanpe, la verdad es que lleva razón en lo que dice. Los jugadores, al tener tan joven edad, puede dar la impresión de que no son personas suficientemente maduras que podrían colar un arma y liarla, pero bueno, yo creo que ese es uno de los motivos, pero las razones van un poco más allá. Esperemos que en el futuro esto se solucione y podamos ver los eSports en las competiciones olímpicas, no sean pequeños torneos, sino a gran escala. Y bueno, hablando de competiciones a gran escala y campeonatos de eSports, tenemos que mencionar también la final de la Superliga Orange de League of Legends, que se jugó en Bilbao con más de 3.000 espectadores simultáneos, batiendo todos los récords y proclamando ganadores a Mad Lions, el equipo favorito de todos. Y bueno, desde el principio en la Superliga Orange estaban arrasando y ganándose el apoyo de todos los aficionados. Cabe decir que Vodafone Giants empezaron un poco dormidos en la primera ronda. Sin embargo, demostraron que sabían pelear bien en un cuerpo a cuerpo, aunque por desgracia al final terminaron cayendo en el primer mapa. Y el segundo comenzó muy fuerte Mad Lions, pero Vodafone se hizo con Nashor y logró colocar el empate. Finalmente, en la tercera partida, Mad Lions sacó adelante el equipo y, gracias a hacerse con el Baron Nashor, logró derrotar a Vodafone, que tampoco pudo responder en la cuarta partida, donde se colocó en 3-1 definitivo en la final, coronando a Mad Lions como el nuevo campeón de la competición. La verdad es que fue un partido increíble y muy igualado, con una victoria de Mad Lions muy celebrada, que hace que el club entre en la historia. Desde aquí me gustaría dar mi más sincera enhorabuena a Mad Lions. Y bueno, recordaros que la LVP no termina aquí, sino que todavía nos quedan muchas competiciones que seguir. Y esperamos que este nivel que tenemos en España de jugadores siga siendo tan alto y cosechando tantísimas victorias. Pues nos sumamos a la enhorabuena a Mad Lions, como bien apunta Marina. Felicidades por ese gran partido y por el campeonato. Y aquí cerramos la sección de eSports durante esta semana. Gran trabajo, Marina, muchas gracias. Y hacemos la última pausa del programa porque volvemos en escasos minutos con esa sección que tanto nos gusta, Debate Royale, en la que hoy hablaremos del downgrade en el mundo de los videojuegos. Fight for me, that's all I ask you do. Don't erase me. Silence is a thoughtless way to let go than to face me. I wasn't always the bad guy in the stories you were told. What are your friends all saying? Hanging on my watch, my thoughts are overrun. To think that you have left me, to think that we are done. I'll go, and you'll never save me. Fight for
Una semana más iniciamos nuestra sección más controvertida, a través de la cual escogemos un tema que haya generado cierta polémica y damos nuestra opinión más sincera al respecto. Lo hacemos en la sección Debate Royal. Debate Royal. Y en esta ocasión vamos a hablar de eso llamado downgrade, es decir, la reducción de calidad gráfica de un videojuego desde etapas tempranas de desarrollo hasta el resultado final del mismo. La semana pasada ya hablamos de manera superficial sobre el presunto downgrade que tenía Spider-Man, y ya os he dicho yo que no existe en el resultado final, y esta semana también lo hemos hecho con el caso de The Division. Por ello hemos querido profundizar en el asunto y debatir sobre el downgrade y lo que supone para la industria y para los jugadores. El tema del downgrade es yo creo que junto con lo de las remasterizaciones, la localización y todo esto, de los temas más controvertidos que hay en lo que a videojuegos se refiere. Pero yo tengo claro que no voy a defender nunca el downgrade, entendiéndolo como yo lo tengo en la cabeza por lo menos. Me explico. Yo entiendo como downgrade un juego al que se ha reducido su calidad gráfica, como has dicho tú, Juan, pero cuando ya nos lo han mostrado en etapas finales de desarrollo. Es decir, si por ejemplo en el caso de Spider-Man, uno de los últimos tráileres de gameplay, por ejemplo, que nos hubiesen enseñado en L3, teniendo en cuenta que quedaban como 2 o 3 meses para su lanzamiento, no admitiría nada menor o más bajo o de peor calidad que lo que se hubiese enseñado o mostrado en ese tráiler. Pero si hablamos del primer vídeo que se mostró en 2015, por poner un ejemplo, imaginaos Final Fantasy VII Remake, ¿no? El primer vídeo fue en el E3 de 2015. Si se lanzase el juego en 2020, por poner una fecha demasiado temprana, y hay downgrade, pues yo lo entendería. No lo defendería, pero lo entendería, porque entre los motivos que se han dado en la noticia que hemos comentado antes de VG224-7 es que muchas veces las compañías invierten muchos recursos en ese tipo de material inicial para llamar la atención del público y luego se dan cuenta de que no pueden afrontar ese tipo de calidad o mantener ese tipo de calidad durante todo el juego. Por lo tanto, yo creo que hay que acotar bastante el tema del downgrade y nunca lo voy a defender si se trata de una diferencia brutal entre los últimos materiales promocionales y el juego final. Yo desde luego no lo defiendo para nada. Bueno, yo la verdad es que entiendo que haya casos en los que se debe aplicar un downgrade si se quiere, bueno, según las normas de cada estudio, de cada empresa. Pero la verdad es que como jugadora no me gusta nada que ocurra esto, porque siempre voy buscando la mejor calidad de juego y las prestaciones óptimas. Entonces no estoy de acuerdo con que se realice un downgrade a los juegos. Y bueno, yo creo que cualquier persona que le guste jugar un juego desea jugarlo en su máxima calidad y con las máximas prestaciones. No es justo que reciba un downgrade en pleno cuando debería estar en pleno rendimiento. Y te digo más, yo creo que al final el downgrade solo juega no solo en contra nuestra, sino también en contra de la propia desarrolladora, porque ellos tendrían que ser más listos y decir, bueno, pues voy a ser más avispado y no mostrar todas mis cartas, pues muestro el juego como pueda, con una calidad estándar o lo normal y al nivel de la plataforma en la que va a salir el juego. Y luego ya, si el resultado es mejor, pues los jugadores lo van a agradecer. Pero es que normalmente la tendencia es al revés, es a enseñar mucha calidad al principio y luego, si hay downgrade, volcarlo todo en el producto final. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y de hecho creo que tenemos parte de culpa en lo que comentas. Porque considero que las empresas o las compañías de desarrollo muestran el juego con tan alta calidad desde un primer momento, porque estamos en un momento en el que el impacto inicial es lo que te causa toda la impresión del juego. Cuando te muestran un juego por primera vez, tú te quedas con esa imagen. Hay gente a la que le da igual que luego el juego mejore, pero ya le papulean. Si tú lo muestras, lo presentas de un modo en el que no convence, la gente ya lo critica. Y a raíz de esas críticas va surgiendo una corriente de odio. Entonces creo que, a ver, no estoy a favor del downgrade. Y creo que el caso de The Division que hemos comentado es muy lamentable. Que haya dos compañías que se alíen para decir, oye, vamos a bajarle el rendimiento a esta para que se equipare a la nuestra y así no perder en calidad respecto a nuestros usuarios. Eso me parece lamentable. Pero sí que creo que un desarrollo de un videojuego tiene tantísimas fases que es normal que haya elementos que se cambien, que haya sistemas como el de iluminación o el de los gráficos o las físicas o lo que sea, que se puedan cambiar.
Y eso no lo veo mal, porque al final lo que están intentando es encontrar un producto que se adapte lo mejor posible a las prestaciones de los jugadores. No siempre se cumple, pero en el caso de Spider-Man, el trailer que salió en el E3 de 2017, lo que se ha criticado es que se han eliminado unos charcos. Unos charcos, por favor. Y ya se estaba comentando que había downgrade, que si mira la calidad que tiene, al juego se le ha dado mucho por culo antes de salir, hasta que han salido las reviews y se ha demostrado de manera fehaciente que no tiene downgrade. La gente no ha parado de dar por culo con eso. Imaginaos un juego que se acaba de anunciar que no tiene o que tiene un alto presupuesto y que están poniendo mucho esfuerzo en él. Lo muestran, como bien dices, en una etapa de plan de desarrollo con una calidad gráfica media y la gente lo empieza a machacar. Al final ese producto ya está etiquetado. Durante todo el desarrollo del juego va a sufrir esa opinión. A ver, no te digo que las expectativas del público suelen ser culpables muchas veces incluso de que algunos juegos sean hasta prematuros, ¿no? Recordemos algunos recientes títulos que salieron al mercado con unas taras increíbles. Que no es que siempre tengamos nosotros la culpa, pero sí que es verdad que las ganas de tener los juegos, la necesidad de saber más continuamente y las fechas que manejan las compañías no son siempre compatibles y al final juega todo en contra de todo el mundo. Pero yo creo que no es necesario, bajo mi punto de vista, repito, ofrecer todo de primeras al jugador. Porque es que entonces, desde hace mucho tiempo nos están mal acostumbrando. Y al final, todos perdemos si lo único que vimos es de la imagen. Si lo único que queremos es un trailer bonito con charcos ultra realistas para luego darnos un juego que según nosotros tiene downgrade, no tiene sentido. Aunque no lo tenga, que por ejemplo en el caso de Spider-Man es bastante evidente que no lo hay. Pero creo que al final perdemos todos. Es decir, si yo te ofrezco un trailer super ultra cinematográfico y luego el juego no va a tener nada de eso, pero yo ya te he llamado la atención, yo te llamo la atención para un juego que luego no va a ser lo que te he dicho que va a ser. Que al final esto de vender humo también entra en el tema. Exactamente, yo lo que quiero decir es que una buena compañía debe ir con la verdad por delante y mostrando el producto que va a ser. No me vale que me muestres el tráiler de The Last of Us 2 con unos gráficos increíbles. Supongo que la mayoría lo hemos visto, una maravilla de tráiler y una maravilla sí. de físicas que tiene, y, en fin, increíble. Y que ahora cuando me lo venda no sea eso lo que yo ya he visto. Yo quiero lo que he visto, yo quiero lo que he visto o algo mejor incluso, pero si me lo traes un poco abajo, la verdad es que da una mala impresión y te hace perder confianza en la compañía. Y eso que has dicho es muy importante, porque ha dicho Juan antes, claro, porque llamar la atención del usuario es súper importante. Digo, ya, pero estoy pensando ahora, si dices tú, me has enseñado un gameplay, ojo, que no un tráiler, porque al final hay que diferenciar el tráiler del gameplay. El gameplay es lo que se va a ver en el juego. Sí, yo me refería al gameplay. Claro, pero gracias a tu ejemplo me he acordado yo también de diferenciar. Si a ti te vale con la simplemente atención del público, vale, sales ganando con eso. Pero, ¿qué ganas mostrando algo que luego no se corresponde con lo que va a tener realmente el jugador entre las manos? Es que luego se van a dejar, como muchas se ha leído en Twitter últimamente, ¿no? Durante este tiempo, 70 euros en un juego que luego no tiene ni la mitad de lo que se mostró. Al final sí llamas la atención del público, pero no te ganas su confianza, como ha dicho Marina. Creo que tenéis mucha razón en que hay muchos factores que determinan esto que se produce, ¿no? De enseñar un juego antes de tiempo, con unos gráficos espectaculares y demás, y que nos han mal acostumbrado mucho a lo largo de la historia. Eso es cierto. También es cierto que hay muchas compañías que tienen una actitud reprobable en ese aspecto. Yo no estoy defendiendo el downgrade. Creo que es una práctica que no debe existir, más aún si son en etapas muy avanzadas del desarrollo. Pero yo me pongo en la situación de la compañía, y en este caso creo que no hay mayor reflejo que CD Projekt con el gameplay de Cyberpunk 2077. Ahora mismo, en el punto en el que están en el desarrollo, puede que lo vean así y digan, este juego va a ser así, lo vamos a tener así. Pero a medida que vaya avanzando surgen muchos cambios imprevistos, el tema del calendario también les aprieta, porque al final la editora también ejerce mucha presión en los equipos de desarrollo para que salga cuanto antes, para una fecha de mercado más apropiada, para que pueda vender bien. Y esos factores también influyen en el estudio de desarrollo y en el proceso de que tal vez se tenga que bajar un poco las prestaciones para que llegue a ese nivel y a ese tiempo que le marcan. Y a ese respecto voy a que al menos ellos, CD Projekt, han sido honestos y han dicho desde un principio que no querían mostrar el gameplay para no decepcionar al público. Hay otras compañías que no lo hacen. En el caso que comentaba Marina de The Last of Us Part 2,
Naughty Dog también dijo, después del E3, que ese gameplay no se correspondía con el juego final, que era una porción del juego que habían extraído y la habían adaptado para llevarla a ese gameplay, pero que nadie esperara ver eso que vimos en el E3 en el resultado final. Hay otras compañías que, como bien decís, engañan en cierto sentido. No lo avisan, no dicen nada. Simplemente te lanzan el gameplay, te dejan ahí con unos gráficos de la hostia y luego recibimos lo que recibimos. Pero yo me pongo en esa situación y también entiendo a los estudios por la presión que tienen, porque a veces se han retrasado juegos precisamente por esto. Y sé de buena tinta que es el caso de The Witcher 3. The Witcher 3 cuando se retrasó fue por esto, porque si no iba a salir en una etapa que no le correspondía y que iba a estar muy por debajo de las prestaciones que tuvo finalmente. Y hay que atenerse también a ese tipo de problemas que surgen dentro de la compañía y con la editora. Pero con esto no quiero decir que esté a favor del downgrade. Evidentemente no. Me parece que lanzar un producto con una calidad mucho más inferior de lo que se presentó en su día no es una práctica que sea aplaudible. No, pero si es que yo entiendo perfectamente que los procesos de producción influyen mucho en la calidad final del producto. Eso es impepinable porque se manejan unos tiempos, unos plazos y sobre todo en juegos que tienen ya anunciadas sus fechas. Aunque luego se retrasen, el caso es que primero tienen que llegar a esa fecha y cuando ven que no llegan a esa fecha, la cambian. Pero yo creo que no es tanto la presión de terceras personas o del entorno lo que muchas veces produce ese downgrade, sino las propias ambiciones de la desarrolladora que quiere hacer un juego ultra tocho y luego se da cuenta de que no puede mantener ese nivel. Y al final pasa eso, que lanzan un título que yo creo que pocas veces ha ocurrido, no me los he encontrado así prácticamente nunca en mi experiencia como jugador. Pero sí que es verdad que se han dado casos de que se nota de que hay una bajada de calidad con respecto a lo que el proyecto era inicialmente. Que yo puedo entender que desde esas primeras etapas nada está cerrado y nada es definitivo. Pero malo sería que se convirtiese en una costumbre cebar a los jugadores con gameplays de 48 minutos mostrando un juego que está en desarrollo y aunque reconozco que es bueno que CD Projekt haya avisado por activa y por pasiva que se puede modificar todo, es decir, todo está sujeto a cambios, luego nos den otra cosa completamente diferente y que lo diferente no es malo, sino que sea peor de lo que ya nos habían enseñado. Hay que ser honesto, hay que, por ejemplo, en el caso, como has comentado tú, de Cyberpunk 2077, creo que han hecho un ejercicio de aviso muy bueno. Es decir, por activa y por pasiva, este juego no es definitivo. Podéis encontraros otra cosa completamente distinta en el lanzamiento. Así que no os encariñéis mucho con este gameplay, básicamente es lo que nos han dicho. Aquí el problema yo creo que está, que como bien has dicho, no hay demasiados casos con downgrade. De hecho hay muy pocos, pero los que son se señalan tanto que al final tendemos a pensar que todos nos van a llegar así. Yo creo que esto se inició, si no recuerdo mal, con Watch Dogs, con ese título de Ubisoft, que sí que tuvo un downgrade bastante importante en el resultado final. Y a partir de ahí la gente ya se ha empezado a rayar muchísimo. Como nos van a bajar la calidad del juego, esto no se va a ver así ni de coña. De hecho, comentarios de gente y compañeros de prensa también. He escuchado más de una ocasión cuando sale por primera vez un vídeo de un juego. Lo escuché de Last of Us Part 2, por cierto. Este juego no se va a ver así ni de coña. Olvidaos de lo que habéis visto porque va a ser muy, muy inferior. Y no lo podemos saber de momento. A saber cuándo sale de Last of Us Part 2. Esperemos que el año que viene. Pero cuando lo veamos ya en el resultado final, igual es incluso mejor que esa demo del E3. Pero hemos llegado a un nivel ya en el que nos sale criticar tanto y a la gente ya está tan nerviosa con este aspecto que ya se critica cualquier cosa. Con esto voy al tema de los charcos de Spider-Man, del troll que apareció en el primer gameplay de God of War, que también la gente se preguntaba ¿por qué no está esto aquí? Pues bueno, pues porque el desarrollo está sujeto a cambios. El producto final era incluso mejor, no había downgrade por ninguna parte, pero sí que se cambian elementos. Y hay que tener en cuenta también eso, que cuando una compañía te lanza el producto, responde a el feedback por parte de los jugadores, la campaña de marketing que tiene el juego y todos esos aspectos que a veces no se ven, que también hay que tener en cuenta, porque al fin y al cabo es un producto que te están intentando vender. Y si no te convencen de primeras, difícilmente te van a convencer 6 meses después. Coincido plenamente contigo en el sentido de que la campaña de marketing es necesaria y que si no te convence algo no te va a acabar convenciendo al final. Pero claro, si te convencen con un producto de una calidad y luego resulta que no tiene esa calidad, ahí es donde fallan las cosas, hombre. Es cierto que el marketing
plantea vender un poco de humor en la mayoría de las ocasiones para todo, no solo para videojuegos, pero yo como consumidora no voy a dejar de consumir videojuegos por eso, pero sí que me decepciona un poco porque luego digo, ay, yo recuerdo que se veía un poco mejor, las texturas eran diferentes, oye, pues será de la consola que no se ve, será del ordenador, tendré una gráfica decente. Y no es culpa no es culpa tuya de tu hardware, sino que la culpa es del propio juego que tiene un downgrade. Mira, yo respecto a eso, Marina, te voy a poner un ejemplo que igual la comparativa va a alarmar probablemente a Juan, pero lo tenemos aquí. Y en calidad-precio, evidentemente, no es igual. Pero para que entendamos. Cuidado con lo que vas a decir. Sí, pero para que entendamos el concepto que quiero transmitir. Tú cuando estás escribiendo un artículo, tienes una idea inicial en mente. Y a medida que lo vas redactando, sigues con esa idea inicialmente, pero a veces, cuando estás escribiendo, tu idea cambia y te obliga a tirar por otro camino que no tenías pensado en un principio. No podéis trasladar esa idea al desarrollo de un videojuego y pensar que a veces, por la idea clara que tengas y por el momento en el que tú lo muestras, puede que creas que va a ser así y al final no lo es, por circunstancias. Yo creo que no es comparable porque que sería como si de repente te anuncia una película, que eso ocurre, y en el tráiler hay escenas que luego no están en la película. Dice, pero bueno, o se ve mejor el CGI en el tráiler en el caso de las películas estas de superhéroes, que luego en la película, pues te decepciona un poco. No creo que sea cuestión de que la desarrolladora tire por un lado o por otro, sino cuestión de eso, de atraer público con el producto y luego, bueno, pues resulta que era muy caro desarrollarlo con esa calidad, o no sé, o por otras circunstancias no se ha podido mantener la calidad que se esperaba. Que en ningún caso quiere decir que esto tenga que ser castigado, que debamos hacer boicot a quien lo hace, pero bueno, a mí sí que me hace sentir un poco decepcionada, entre comillas. Bueno, pues con esta opinión de Marina echamos el cierre a lo que es el debate en sí. Creo que hoy nos ha quedado un debate más ajustable a lo que es un debate en sí, que normalmente solemos estar la mayoría de acuerdo en las opiniones que vertimos. Os voy a pedir a los dos una pequeña frase a modo de conclusión de este debate sobre el downgrade. Pues no al downgrade, nunca, jamás. Y simplemente que tengamos más que las desarrolladoras en este caso tengan más conciencia a la hora de publicitar sus productos. Y que a lo mejor, si prueban otra forma de llamar la atención, a lo mejor salimos ganando todos. Aunque luego el juego no presente unos niveles de gráficos propios de la consola a la que se va a lanzar, no habrán vendido nada que no se haya anunciado anteriormente. Y menos todavía que haya acuerdos como para que haya paridad entre juegos y que unos tengan que estar más, ver reducido su potencial, porque está igual en todos. Aquí cada uno que pueda funcionar a pleno rendimiento en cada consola. Pues yo diría que un poco más de sinceridad en las campañas publicitarias, que no nos muestren algo que luego no va a ser, o por lo menos que avisen, y bueno, directamente que no lo muestren, sería lo mejor. Y nada, poco más, que una campaña publicitaria con total sinceridad y que veamos lo que luego vamos a recibir. Y yo por mi parte creo que entiendo que es al final es una empresa, es un producto que tiene que vender al público, que necesita captar esa atención desde el principio y que evidentemente con un producto a la mitad o que no cumple las prestaciones y las exigencias de ese público no va a causar la impresión que quiere causar en un principio, pero sí, también apunto que no queremos el nivel que nos enseña en ese momento sea mucho más alto del que llega al final. Y también, a modo de consejo a todos los que nos estén escuchando, os pido paciencia y que antes de criticar un juego y determinar que tiene un downgrade, probadlo. O evidentemente no os gastéis el dinero, pero miradlo de alguien que lo suba a YouTube o revisar análisis de prensa especializada para machacarlo si lo queréis machacar. Pero antes de eso, esperad al producto final y no lo hagáis antes como se ha hecho en tantos casos de los últimos tiempos. Y aquí finalizamos Battle Royale. Como sabéis, os invitamos también a que os unáis al debate en redes sociales. Tenéis nuestra cuenta de Twitter @RadioParaGamers con el hashtag FiestaRPG, donde ahí podéis comentar todo lo que queráis, uniros al debate o algún otro aspecto del programa que queráis comentar. También estamos en ebooks y YouTube bajo el nombre RPG Podcast. En las cajitas de comentarios podéis dejarnos todo lo que queráis.
The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea, into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season. The seasons turn and change just like your mind. Y hasta aquí ha llegado el 9º programa de la primera temporada de Radio para Gamers. Amigos, la verdad ha sido un programa muy intenso. Me lo he pasado bastante bien hoy con mis compañeros. Creo que nos ha quedado completito, que ha habido un buen debate además. Y estoy muy contento con el resultado. Luego ya veremos en el montaje, que eso es harina de otro costal. Solo me queda despedirme de todos vosotros y de mis compañeros, por supuesto, de Marina y Juanpe. Marina, gracias por haber estado aquí una semana más. Y la semana que viene nos vemos con muchas sorpresas, esperemos, porque tenemos a alguien que presentar, tenemos un juego que analizar y tenemos, esperemos, más plataformas a las que llegar a nuestros oyentes. Que nos vemos la semana que viene. Pues un placer, como siempre. Nos vemos la semana que viene con un nuevo compañero que, bueno, cuenta la leyenda que va a estar muy bien, que es un gran profesional. Así que con ganas de recibirlo ya. Y nada, recordad que tenéis las redes sociales para seguirnos y que compartir, bueno, siempre nos hace mucho, mucho bien. Así que nos vemos la semana que viene. Un abrazo, Marina, y feliz semana. Juanpe, te he visto muy bien hoy, ¿eh? Me has tenido que sustituir incluso en algún punto del programa y te he visto bastante bien. Cuando no me cantas y esas cosas también das un buen espectáculo. Así que encantadísimo de tenerte aquí, de que ya seas parte de la familia por segunda semana, que esta es la segunda semana en la que ya eres parte del equipo titular de Radio para Gamers, y sigo esperando tu sección. Ya veremos cómo arreglamos eso, pero vete pensándolo, ¿eh? Nos vemos la semana que viene. Estoy feliz de que me escuchan, ¿Qué te pensabas? ¿Que me iba a despedir sin cantar? No, hombre. ¿Yo para qué hablaré? No sería yo. Y ya ves que soy sustituto para todo, incluso para presentar. Desde luego, es un trabajo excelente el de esta semana, ¿eh? Y como ha dicho mi compañera Marina, una semana más feliz de estar en Radio para Gamers, como para toda la gente que nos escucha, que cada vez es más, por suerte, y con ganas de saber quién es esa nueva compañera que va a estar con nosotros. Y sí, he dicho compañera porque las pistas que da Marina pueden no ser verdad. Y voy a decir yo, compañera. Me dice, cuenta la leyenda que es muy buena profesional. Pero eso ya para la semana que viene. Así que gracias a ti, Juan, y a mi compañera Marina por este ratito. Qué travieso es Juanpe, que os pone ahí la duda para saber quién va a ser el nuevo o la nueva colaborador o colaboradora de Radio para Gamers. Para eso tendréis que esperar 7 días más. Como siempre, un placer haber estado aquí al otro lado de las ondas para comentaros toda la información del mundo de los videojuegos. Nos vemos la semana que viene. ¡Feliz semana!